La toxicología veterinaria es un área que involucra a muchas especialidades. La cantidad de tóxicos a los que puede estar propenso un animal pequeño, un perro o un gato, es la que lleva a que haya tantas disciplinas que tengan que ver con la toxicología. La falta de casuística en la clínica cotidiana hace que el veterinario no tenga la pericia adecuada para llegar a un diagnóstico correcto. Y la falta de entrenamiento hace al hecho de que aparecen tóxicos con mucha más frecuencia en un lugar que en otro, y entonces nosotros conocemos un tóxico de acuerdo a la frecuencia con que lo hemos tratado. La modalidad para arribar a un diagnóstico correcto en toxicología involucra a 5 evidencias. Las evidencias circunstanciales, las evidencias clínicas, el apoyo de laboratorio, la respuesta a la terapéutica y el hallazgo definitivo del tóxico en los tejidos o en el animal. Las evidencias circunstanciales y sintomáticas considero que son las más importantes porque son las que el animal nos muestra cotidianamente cada vez que se presenta a la consulta. Es decir, hay que aprender a leer la sintomatología que el animal nos está evidenciando. Las circunstanciales involucran al animal en el medio donde vive, el lugar donde están sus dueños, el acceso que pueda tener o no a tóxicos. El apoyo de laboratorio es el que nos va a aproximar a la confirmación diagnóstica. La terapéutica, la respuesta adecuada a la terapéutica prácticamente nos va a dar la solución definitiva. Y por último, el hallazgo del tóxico, que no es fácil, que es muy difícil, es el que nos confirmaría totalmente el diagnóstico. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, cuando se presenta a la consulta, yo voy a dar un ejemplo que pasa habitualmente. Se presenta a la consulta un cachorro mestizo, de 6 meses aproximadamente, con un cuadro convulsivo, acompañado por vómitos, diarrea, dolor abdominal, una leve hipertermia. Son signos muy comunes a casi todas las intoxicaciones y a otras patologías que no son intoxicaciones. Esas son las causas sintomáticas que nosotros podemos tomar en una primera impresión. Si coincidiera que este perro pertenece a un mecánico, de un taller mecánico o de una fábrica de baterías, o que está próximo este animal a una fábrica de este tipo, nosotros podemos empezar a armar un pequeño diagnóstico. Podemos empezar a sospechar que este perro tiene una intoxicación por plomo. Ese sería el primer caso. Por ejemplo, es bastante obvio, pero viene para el ejemplo. Si nosotros sospecháramos que el perro está intoxicado con plomo, el apoyo de laboratorio sería pedir, en un simple frotis de glóbulos rojos, un simple frotis sanguíneo, pedir la presencia de glóbulos rojos nucleados o el puntillado basófilo característico de este tipo de intoxicaciones. Eso redondearía un poquito más el cuadro. Y si nosotros estamos en ese camino y sabemos que la terapéutica para una intoxicación con plomo es el suministro de tato de calcio, posteriormente a la aplicación de este tratamiento nosotros vemos una notable mejoría, estamos en el camino correcto. El hallazgo del plomo en sangre o en orina confirmarían definitivamente el diagnóstico, pero esto no está en manos de cualquier clínica veterinaria e inclusive no hay muchos laboratorios especializados que puedan darnos estas pautas. Nosotros nos vamos a referir ahora específicamente a los tóxicos, a algunos tóxicos, no a todos, que producen convulsiones. Y vamos a tratar de mirarlos desde el caso clínico, desde la convulsión, para arribar a cuál es el tóxico que está actuando. Nosotros hemos estudiado hasta ahora permanentemente los tóxicos como tales y después los síntomas que producen. Nuestra intención ahora es empezar de cómo el clínico ve el caso, que es a partir del paciente con el cuadro típico convulsivo. Las convulsiones pueden ser provocadas por un sinnúmero de patologías, como vamos a ver en el siguiente cuadro. Las causas pueden ser congénitas, infecciosas, metabólicas, nutricionales, tóxicas, traumáticas
y tumorales. Dentro de las causas congénitas, la epilepsia verdadera y la hidrocefalia son las más comunes. Dentro de las enfermedades infecciosas que pueden cursar con convulsiones en el final de su enfermedad, tenemos el moquillo, que es muy conocido, la toxoplasmosis, la peritonitis infecciosa felina, la rabia, y hay otras patologías menos frecuentes. Dentro de las metabólicas, la hipocalcemia es la más común, es la tetania puerperal de la perra, que es bastante frecuente ver en el consultorio. Dentro de las nutricionales, la deficiencia de tiamina es la más común, pero es una enfermedad muy rara y muy poco vista. Las traumáticas, cualquier lesión o trauma que provoque un aumento de presión intracraneal puede llevar a convulsiones. Lo mismo sucedería con los tumores. Nosotros vamos a tratar de solamente dedicarnos a hablar de las convulsiones provocadas por tóxicos. ¿Cómo podemos determinar que un perro con un cuadro convulsivo está intoxicado? En el cuadro siguiente vemos el síntoma principal de la consulta es la convulsión. Nosotros llamamos convulsión a un sinnúmero de patologías que no son todas convulsivas. Algunos son tremores, otras son fasciculaciones, otras son tetanias, pero en la clínica cotidiana nosotros llamamos convulsión a todo este tipo de patologías. A partir de un cuadro convulsivo y de los datos básicos que podemos obtener, lo más importante es tratar de determinar si hay antecedentes o no hay antecedentes a esa convulsión. Los animales que no han tenido antecedentes de ningún otro tipo de patología son los que nosotros tenemos que considerar que pueden estar intoxicados o que pudieron haber padecido un trauma. Y los animales que vienen con algún antecedente, ya sea convulsivo o de otros síntomas, estarían dentro del otro tipo de patología que también decimos que convergen en convulsiones. Dentro de los antecedentes de perros que han padecido convulsiones tenemos la epilepsia verdadera y la epilepsia adquirida, patología esta a la que van a arribar casi todas las otras enfermedades que producen convulsiones. Y dentro de las patologías que no han tenido antecedentes convulsivos, pero sí otros síntomas, como depresión, anorexia, adelgazamiento, fiebre, tenemos las enfermedades infecciosas, las metabólicas, las nutricionales y las tumorales. Esta sería una primera aproximación al diagnóstico de un perro que llega a la consulta con un cuadro convulsivo. Ustedes saben que las convulsiones son siempre urgencias, emergencias. Cualquier propietario que llega a la consulta con un perro con convulsiones, ya él da el diagnóstico de intoxicación, aunque en la mayoría de los casos no es intoxicación. Se diagnostica con mucho más frecuencia intoxicación de lo que realmente se presenta en la consulta. Los tóxicos convulsivantes que nosotros vamos a evaluar en esta charla son los más comunes. Hay muchísimas más drogas que llegan a producir un cuadro convulsivo. A nosotros nos interesan aquellos que por su frecuencia, por su uso, por la presencia en las casas de familia, pueden llegar a producir intoxicación en los perros. Simplemente lo hemos dividido a los tóxicos con receptores conocidos y con receptores desconocidos para facilitar su estudio nada más. Dentro de los tóxicos que pueden producir convulsiones con receptores conocidos, encontramos los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que son los compuestos organofosforados y los carbamatos, y la estricnina. Y dentro de los tóxicos con receptores no conocidos o desconocidos, tenemos el plomo, los hidrocarburos clorados y el metaldehído. Los compuestos organofosforado y carbamato son insecticidas de uso corriente en la medicina veterinaria porque se utilizan como antiparasitarios externos, se utilizan para control de plagas dentro de las casas de familia, se utilizan en los jardines y el perro tiene acceso a muchos tipos de fosforados distintos, es decir, el que se utiliza como un hormiguicida o el que se utiliza para controlar las pulgas o en el exterior como plaguicidas. Los compuestos organofosforados y los carbamatos tienen la propiedad de inhibir
a las esterasas, fundamentalmente a la acetilcolinesterasa, que es la moderadora de la acetilcolina. Los carbamatos forman una unión reversible o carbamilación, y los compuestos organofosforados forman una unión irreversible o fosforilación. Es decir, la duración de los efectos tóxicos de los compuestos organofosforados van a ser mucho más duraderas, van a estar presentes mucho más tiempo que la de los carbamatos. Los signos que producen la intoxicación con fosforado son los propios de un aumento de la acción de la acetilcolina. Son los signos muscarínicos y los signos nicotínicos. Los signos muscarínicos son los que producen un aumento en todo tipo de secreciones, secreción lagrimal, salival, bronquial, digestiva, aumento de la motilidad intestinal, por eso cursan con vómitos y diarreas, miosis, por estimulación del músculo detrusor producen una micción involuntaria, y son los que suelen aparecer en primer medida cuando estos compuestos están actuando. Dentro de los efectos nicotínicos aparecen los cuadros nerviosos, que pueden ser de depresión o de convulsión. Básicamente, el cuadro típico de una intoxicación con compuestos inhibidores de la acetilcolinesterasa son de fasciculaciones, en un primer término, que llegan a la convulsión posteriormente y a la depresión al final o al coma. Con respecto a la estricnina, que es uno de los tóxicos más conocidos, la única función que tiene la estricnina es la de veneno, la de tóxico, no tiene ninguna otra función terapéutica. Habitualmente el perro envenenado con estricnina es envenenado voluntario o involuntariamente con un cebo que se puso para cumplir esa función, como tóxico. La estricnina impide la función del aminoácido glicina a nivel medular. El aminoácido glicina es un moderador del impulso nervioso que sale del encéfalo. Como lo es el GABA en el encéfalo, la glicina cumple la misma función en la médula espinal. La función que tiene entonces el aminoácido glicina es modular o moderar el impulso nervioso. Cualquier impulso, cualquier movimiento que el organismo quiera hacer, extender un brazo o flexionar, implica que el aminoácido glicina está permitiendo que el impulso llegue libremente a los músculos, por ejemplo, extensores en este caso, y module los flexores para producir el movimiento. Cuando la estricnina impide la acción de la glicina, se producen contracciones en todos los músculos. Es decir, el estímulo nervioso llega sin modularse, sin moderarse a todos los músculos del cuerpo. Y entonces se producen esas típicas y características contracciones violentas, convulsiones violentas, donde predominan por fuerza los músculos extensores. Por eso el perro adopta esa posición de rigidez característica, con intervalos. Es decir, se producen convulsiones tónicas puras o tónico-clónicas o levemente tetánicas, y pasado un periodo determinado hay un intervalo de reposo por desgaste, por agotamiento de las fibras musculares. Esto básicamente lo comentamos como para tener una idea más fácil de ver cómo actúa cada uno de los tóxicos. Con respecto a los tóxicos con receptores desconocidos, se sabe que el plomo se absorbe fácilmente en estómago e intestino y va ligado a los glóbulos rojos y se deposita en todos los tejidos. Fundamentalmente en los cachorros tiene la propiedad de atravesar la barrera hematocefálica, por eso los signos neurológicos son mucho más comunes en los cachorros que en los adultos, los síntomas nerviosos. Sin embargo, los síntomas gastrointestinales, que también son propios de esta enfermedad, aparecen en todo tipo de animales. Los hidrocarburos clorados no se conoce bien el mecanismo de acción, pero se sabe que producen una encefalitis y esa es la sintomatología que se nota con mayor evidencia. Si bien es cierto que también produce trastornos digestivos. Y el metaldehído es un tóxico que por acción del ácido clorhídrico se transforma en acetaldehído en el estómago, se absorbe como tal y produce el cuadro tóxico típico de los acetaldehídos. Sin embargo, algunos estudios recientes han comprobado que la dosis letal 50 del acetaldehído es mayor que la dosis letal 50 del metaldehído, por lo cual se supone
que otros metabolitos de este producto también tienen acción tóxica. En el cuadro siguiente vamos a ver los signos clínicos característicos de cada uno de estos tóxicos mencionados. Reitero que nos interesa por lo menos conocer los tóxicos que con más frecuencia se presentan a la consulta. Por lo menos nos va a servir para saber cuándo no son este tipo de patología y buscar por otro lado. Los signos clínicos básicos que tenemos en presencia de este animal que llegó a la consulta es el cuadro convulsivo. El cuadro convulsivo puede ser de varias formas. Por ejemplo, esas contracciones tónicas violentas con intervalo que hablábamos anteriormente, que suelen ir acompañadas de hiperreflexia, que es un signo patognomónico de la intoxicación con estricnina. La hiperreflexia es una respuesta exagerada a un estímulo simple, como por ejemplo golpear una mesa, prender una luz o tocar levemente al animal. Eso suele desencadenar en el perro intoxicado con estricnina una respuesta violenta o una convulsión. Yo diría que es casi en el único tóxico que se presenta de esa forma. Si bien es cierto, como vamos a ver más adelante, que en el caso del metaldehído puede haber una respuesta, o en el caso de los órganos clorados, no sería una hiperreflexia, sino sería una respuesta de tipo hiperestésica, es decir, que el animal responde porque tiene mayor dolor que el normal. Pero no respondería a un ruido o al cerrar de una puerta, como se ve en la mayoría de los casos de la intoxicación con estricnina. Eso nos estaría dividiendo a, por lo menos, saber que el perro envenenado con estricnina siempre tiene una contracción violenta, característica, e intervalos entre una u otra convulsión, 2 o 3 intervalos, y si no fuera tratado correctamente, el perro muere por hipoxia, seguramente en el cuarto acceso convulsivo. Suele no haber en este caso en particular otro signo muy característico. Se suele ver al animal muy contracturado, como digo, con los miembros en extensión, porque los músculos extensores son más poderosos que los flexores. A veces puede haber algo de saliveo, pero por lo general no hay ni vómitos ni diarreas. Sí se puede notar una gran cianosis, sobre todo cuando el animal está en la convulsión, saca la lengua y la lengua se la ve muy cianótica, muy violeta. Y después, cuando llega el reposo, el animal vuelve a la normalidad. En este periodo de contracción siempre se encuentra hipertermia, de moderada a importante, solo cuando el perro está en la fase convulsiva. En la fase de reposo la temperatura vuelve a lo normal o inclusive baja por debajo de lo normal. En el otro tipo de los tóxicos que nosotros hemos mencionado anteriormente, siempre vamos a encontrar el cuadro convulsivo acompañado de otra sintomatología. Por lo general, salivación con vómitos y diarrea, trismus mandibulares, secreciones. Y acá tenemos que hacer una división: midriasis y miosis. Es sumamente importante evaluar este parámetro porque de las convulsiones de los convulsivos que nosotros estamos hablando, solamente los órganos fosforados y los carbamatos son los que producen miosis, que es uno de los signos muscarínicos que hablábamos anteriormente. El resto de los tóxicos por lo general cursan con midriasis de leve a moderada o con nistagmus. Así que ahí podemos hacer una división importante. Aquel perro que llega a la consulta con cuadro convulsivo, con salivación profusa, con lagrimeo, con vómitos y diarreas, porque lo vamos a ver en el animal que está sucio, y miosis, casi seguro estamos en presencia de una intoxicación con los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como mencionamos. Es decir, que ya tenemos, por lo menos, someramente, si bien es cierto que en la clínica cotidiana, en la práctica, no se da con la seguridad que nosotros lo estamos mencionando, pero sí nos va a servir como para aproximarnos a un diagnóstico. Los tóxicos que producen midriasis, y que son los que todavía no hemos mencionado, podemos dividirlos en aquellos que cursan con una gran hipertermia y aquellos que tienen una temperatura moderada. Los dos tóxicos que suelen producir una gran hipertermia, que a veces supera la escala termométrica, son los órganos clorados y el metaldehído.
que llegan a tener temperaturas superiores a los 40 grados, no solamente en el estatus convulsivo, sino permanentemente. En el caso del metaldehído, el estatus convulsivo es permanente, más que convulsiones son sacudidas, continuas, convulsiones tónico-clónicas, no tan violentas como en la estricnina, pero continuas, no tienen un periodo de reposo. El perro siempre tiene salivación y está consciente. En el caso de los órganos clorados, como en el caso del plomo, este cuadro convulsivo ha estado precedido siempre por una conducta aberrante. Ladridos, gemidos, posturas anormales, tratar de trepar paredes, de escarbar, caminar hacia un lugar o hacia otro, de pronto opistótono, de pronto paresia y vuelta a producir otra vez un cuadro aberrante. Eso es característico de los órganos clorados y del plomo. La diferencia que nosotros podemos hacer en una intoxicación con órganos clorados y con plomo es la gran hipertermia que suele aparecer en el órgano clorado y la ceguera aparente que es común de la intoxicación con plomo. Aquí cabe aclarar que la intoxicación con plomo puede ser aguda o crónica. En los casos crónicos, el perro ha estado precedido porque puede ser que soporte una intoxicación de meses atrás. Aunque se desencadena de un día para otro, este perro viene estando en contacto con plomo desde un periodo mucho mayor. En estos casos de intoxicación crónica con plomo, el perro ha tenido siempre trastornos gastrointestinales y digestivos y se lo suele confundir con el moquillo porque coincide la edad del animal, que suele ser joven, y la sintomatología de anorexia parcial, de estado general deficiente, problemas en el pelo, a veces tiene lagrimeo y eso puede llevar a confundir con el moquillo. Y un signo característico de la intoxicación con plomo es la ceguera aparente. Si se observa bien, el perro tiene dificultad para mirar, para ver, cosa que no sucede con los otros tóxicos. La confirmación definitiva del diagnóstico la deberemos hacer por los signos clínicos más presencia del tóxico. La presencia del tóxico en el medio ambiente o en el propio animal. Eso no es fácil de hacer, pero es importantísimo tratar de determinar si del lugar donde viene el perro puede haber estado en contacto o no con el tóxico que nosotros sospechamos. Hay que tratar de buscar el tóxico en el medio ambiente por el lugar donde vive el animal, por la época del año. Nosotros, por ejemplo, sabemos que el metaldehído es un molusquicida que se utiliza con mucha frecuencia para controlar las babosas. Este tipo de plagas aparece en primavera o verano. Entonces las intoxicaciones suelen ser más frecuentes en esa época del año. Lo mismo sucede con los órganos fosforados o carbamatos que se utilizan para controlar pulgas y garrapatas que también aparecen en la misma época del año. El contenido gástrico es muy importante evaluarlo y tenerlo en cuenta o guardarlo porque posiblemente ahí puede estar parte del tóxico que nosotros queremos diagnosticar. En la piel sucede lo mismo, sobre todo en los órganos fosforados o en los órganos clorados que se utilizan como baños. La orina puede tener presencia de algunos de estos tóxicos, sobre todo de la estricnina, no tanto de los órganos fosforados que no aparecen, y también del plomo. El plomo suele aparecer, sobre todo después que se le intenta el tratamiento, como se elimina por riñón, suele aparecer en grandes cantidades en la orina. La sangre y los tejidos. En la sangre se deben hacer frotis, como dijimos en el comienzo de la charla, y en los tejidos se puede intentar hasta radiológicamente buscar la deposición de plomo, que uno de sus órganos blancos son los huesos. En las metáfisis de los huesos largos suele aparecer una zona radiodensa que se le dice línea de plomo. En definitiva no es plomo, es mineral que se depositó, pero nos puede servir para confirmar el diagnóstico. Con respecto a las pruebas complementarias, los glóbulos rojos, como dijimos al principio, la presencia de glóbulos rojos nucleados o un puntillado basófilo en los glóbulos rojos nos podrían estar indicando una intoxicación con plomo. La glucosuria es característica de la intoxicación con órganos fosforados y carbamatos, sobre todo en gatos. Un análisis relativamente simple de hacer y que puede aportarnos muchos datos.
Y la búsqueda de las colinesterasas es otro de los métodos que sí confirmarían la intoxicación con inhibidores de la acetilcolinesterasa. Lo que pasa es que los valores normales de las colinesterasas en el perro rondan de 1250 a 1800. Es decir, que si nosotros consideramos que un perro puede estar intoxicado con fosforados porque tiene un 20 o un 25% menos de la actividad de la colinesterasa, no nos estaría asegurando, porque un perro que tiene 1800 normalmente colinesterasas en sangre, y si baja a 1200 está dentro de los valores normales. Es decir, es un análisis que puede llegar a confirmarnos, pero no es definitivo. Y un método muy adecuado para determinar la intoxicación es la respuesta a la terapia, como mencionamos al principio. Por ejemplo, nosotros sabemos que un perro intoxicado con fosforados o con carbamatos va a responder muy favorablemente a la atropinización. No así un perro intoxicado con órganos clorados o con otro tipo de tóxicos. El suministro de detato de calcio para la intoxicación con plomo produce una mejoría habitualmente en 12 a 24 horas, cosa que no sucedería si estamos en presencia de una intoxicación con órgano clorado, que son muy parecidas. El suministro de anticonvulsivos no nos va a dar la misma respuesta en una intoxicación con estricnina, si no hemos intentado vaciar el estómago, que la que nos puede dar cuando estamos suministrando ante la presencia de otro tóxico. Esta es una idea más o menos general de lo que nosotros intentamos, arribar a un correcto diagnóstico como para poder hacer después una terapia adecuada. No vamos a hablar en este caso de la terapéutica, porque la terapéutica sí se encuentra con claridad en cualquier texto. A mí lo que me interesaba, lo que me interesa, es buscar un camino simple para que podamos arribar a un diagnóstico presuntivo primero y definitivo después, cuando estamos en presencia de las urgencias que involucran las convulsiones.